¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en el programa Pico de Gallo, una vez más con ustedes. Mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro y a los sistemas de Cosmocable. Un servidor, Carlos Garza Limón. Nos encontramos con usted como cada sábado, tratando de llevar lo que es de interés para usted, lo que es polémico, lo que está en la coyuntura, para que usted tenga todos los elementos políticos y de análisis que le pueda arrojar las entrevistas que llevamos a cabo aquí en su programa Pico de Gallo. En esta ocasión nos encontramos con el aspirante por el Partido Acción Nacional a la presidencia municipal del municipio de Durango, Jorge Salum del Palacio. Jorge, buenos días. Carlos, muy buenos días, muchas gracias, buenos días a todo el auditorio y muy amable por esta invitación. Gracias. Jorge Salum, pues ha sido regidor, fue diputado federal, fue diputado local, ha tenido un trabajo político, una carrera política ascendente, pues bastante interesante, de tal manera de que, pues a vuelta de los años y a vuelta de la experiencia, ahora, por segunda ocasión, aspira a la candidatura a la presidencia municipal de nuestra entidad. Jorge, ¿quién es Jorge Salum? Cuéntanos de Jorge Salum. Gracias, Carlos. Pues mira, yo creo que básicamente soy un ciudadano común y corriente, una persona preocupada y ocupada o que quiere ocuparse realmente de lo que siempre los ciudadanos a veces nos quejamos y decimos que está mal en nuestra sociedad, en nuestros gobiernos, en la forma en que se conduce nuestra administración pública. En ese contexto yo me inscribo únicamente, en ese contexto mismo he tenido oportunidad de participar, como tú bien me haces favor de describirlo en algunas ocasiones, y en ese escenario actual o futuro el próximo año, pues también estoy intentando continuar con esta participación dentro de... ¿Pero cuántos hijos tienes? No tengo hijos, Carlos, yo no estoy casado de momento, lo estuve hace algunos años, ahorita estoy... ¿Desocupado? Sí, así es. Y no, en ese matrimonio, bueno, no tuve hijos, entonces, bueno, pues ahorita prácticamente de tiempo completo en esta actividad. Político. Así es. ¿Hermanos cuántos son? Mira, fuimos 8 de familia, 5 hombres y 3 mujeres. Yo soy el más chico de los hombres, hay una mujer más chica todavía, de los cuales, bueno, un hermano murió, seguimos aquí, pero bueno, sí, vengo de una familia pues muy tradicional, incluso, de empresarios, ¿no? Efectivamente. Toda mi carrera profesional también la hice en ese mismo contexto de las empresas, hasta que, bueno, decido por diferentes circunstancias participar en política. ¿En los estudios dónde fueron? ¿Aquí en Durango? Sí, los hice aquí en la Facultad de Contaduría y Administración, efectivamente. Soy egresado de la carrera de Contador Público. ¿Compañeros quiénes fueron? Pues fíjate que me tocó la época incluso del actual gobernador, del anterior, de Ismael, Carlos Contreras, también fui de esa generación, aunque no fuimos compañeros de grupos, ellos iban en diferentes semestres. Yo cursé las dos carreras, tanto la de contador como la de administrador, entonces eso me fue de alguna forma retrasando conforme iba llevando las materias, entonces eso también me permitió tener muchos amigos, muchos compañeros, pero de quienes puedo mencionarte pues son ellos algunos. Gente conocida, sin duda, sí, ahora en el ambiente político, es, ¿no? Correcto, así es. Y su vida de estudiante, ¿cómo se la llevó? Pues mira, yo prácticamente hice todos mis estudios aquí en Durango, Carlos, en escuelas públicas, por cierto, desde la primaria, salvo la preparatoria que la hice en el CCH Promedac, entonces lo conducía el licenciado Joel Bautista. Y bueno, pues prácticamente aquí he estado toda mi vida, aquí nací, aquí crecí, aquí he estudiado, aquí saqué mi carrera. He ciertamente vivido fuera de Durango en algunas etapas de mi vida, pero en mi vida de estudiante, que es en lo que tú me preguntas, prácticamente la hice completa aquí en Durango. ¿Y deportes? Pues fíjate que siempre me ha gustado el deporte, no he sido un deportista muy dedicado, pero siempre también... ¿Y cuál deporte? Fíjate que muchos años hice karate, hoy los muchachos le llaman más bien artes marciales, ¿verdad? Sí. O taekwondo. En aquella entonces, desde muy niño, estuve en la escuela del profesor Fernando Barretero, hasta la fecha todavía. Legendaria esa escuela. Sí, así ¿no? Estuve muchos años ahí, logré mi cinta negra después de ya varios años. Es un deporte que dejé de practicar también hace ya muchos años. Actualmente pues hago un poco de ciclismo, de gimnasio, en fin, corro de repente un poco, pero pues bueno, ahí trato de mantenerme lo mejor posible. En forma. Pues sí, lo mínimo necesario cuando menos.
Bueno, y dentro de toda esta carrera deportiva, ¿podemos decir que es rijoso, peleonero? No, fíjate que no, a lo mejor, bueno, pues en mis juventudes tuve algunas etapas, como a lo mejor muchos de los muchachos en esa edad, pero no me considero peleonero, Carlos, ¿no? Pero sí defendiéndose. Pues sí, hubo algunas ocasiones en que tal vez hubo necesidad, pero fueron muy poquitas. Cuando fue diputado federal, le tocó, si no mal recuerdo, el inicio del presidente Vicente Fox. De Felipe Calderón. Felipe Calderón. Sí, es correcto. Y por ahí hubo unas escenas históricas donde usted hace frente ahí a la entrada de Felipe Calderón, casi de tacleador. Fíjate que fue pues una circunstancia excepcional, muy compleja, que nunca nadie hubiéramos querido que sucediera, sobre todo los diputados del PAN, por bueno el conflicto que se genera en esa elección, en donde en aquel entonces diputados de otros partidos, particularmente de la izquierda, el PRD, quisieron impedir la toma de posesión del presidente Calderón. Fue también ese momento en el que yo entraba como diputado y bueno, pues tuvimos por algunos momentos efectivamente que hacer algún tipo de acciones de esta naturaleza que nunca hubiéramos querido que sucedieran, ni nos sentimos orgullosos como tal, pero bueno, son circunstancias que hubo que afrontar de esa manera. ¿Qué pasaron? Así es. Y sí tacleó, ¿verdad? Pues ahí algunos empujoncitos, sí. No, sí estuvo violento, ¿verdad? Esa ocasión, sí, según se vio en la televisión en su momento. Hubo momentos muy críticos, sí. Difíciles, tensos. Sí, sobre todo, bueno, previo a la toma de posesión, 2 o 3 días antes, en donde prácticamente tuvimos que pernoctar en el recinto de la Cámara de Diputados, pero lo más grave, desde luego, fue pues en los momentos en que ingresa tanto el expresidente, ya en ese momento Vicente Fox, como Felipe Calderón. Ahí efectivamente hubo algunos minutos muy tensos, donde sí efectivamente hubo pues algunas escenas de violencia, desafortunadamente. Y luego en otras ocasiones en el mismo Congreso Federal se le ve también por allí, no propiamente en tribuna, sino igual, ¿no? Pues fíjate que ya en el desarrollo mismo de la legislatura no hubo ya circunstancias de esa naturaleza, pero sí fue una legislatura muy compleja. Mucha confrontación. De mucha confrontación, precisamente por la misma circunstancia que se le cuestionaba al presidente Calderón. Después fue disminuyendo, pero sí, la verdad es que sí tuvo momentos esa legislatura muy tensos que pudieron haber llegado a veces a ciertos roces físicos. Yo en lo personal no tuve afortunadamente ninguno de esas características, pero sí, pues bueno, fue muy compleja, muy tensa los 3 años. 2 carreras, cursó 2 carreras. 2 carreras, administración sí. y contabilidad. Es correcto. Sí. Y en el área cultural, ya una pregunta que le hemos hecho a todos los entrevistados, aspirantes a una u otra posición. Libros que haya leído, literatura, pues y mira, que le haya impactado, que le haya generado algún cambio en su vida. Pues mira, a lo mejor puede sonar un poco chusco, Carlos, pero el libro que más me ha impactado y que leí muy joven, todavía en aquel entonces, fue el Manual de los Boy Scouts. Yo fui Boy Scout muchos años también, y creo que fue un libro que cambió en muchos sentidos mi vida. Posteriormente, bueno, pues... ¿Por qué? Pues bueno, porque fue una etapa para mí muy interesante. ¿Qué edad? El escultismo yo tenía a lo mejor unos 8 o 9 años, ¿sí? Y fue bueno, pues una etapa en donde tuve mucho contacto pues con la naturaleza, con muchas actividades que a mí me han seguido gustando durante toda mi vida. Y ese manual yo creo que lo leí a lo mejor unas 15 veces, o sea, prácticamente me lo sabía hasta por páginas, lo que decía, lo que no decía, en fin. A la fecha todavía conservo aquel viejo manual, ¿verdad? Y tiene muchas enseñanzas que en un niño de esa edad pues son muy impactantes. Después, bueno, seguí leyendo precisamente y derivado de esos libros del escultismo, la historia del fundador de los Scouts de Lord Baden-Powell, su biografía, y a partir de entonces son las biografías las que me han gustado mucho. Me gusta mucho leer sobre la vida real de personajes que han impactado en la vida. Biografías. Así es. ¿Qué otra obra ha leído? Pues mira, me gusta mucho recientemente todo, pues desde mi carrera política, todos los libros que tienen que ver precisamente con el contexto de tipo político. Bien.
Ya tuvo una experiencia como aspirante a la presidencia municipal, como candidato del Partido de Acción Nacional. Y venía incluso de una carrera política importante en términos de que pues, históricamente se le asignaban distritos difíciles y los ganaban. Como dicen los candidatos a sudor, suela y ¿qué? Las tres S. Sí, así, las tres S. Suela, sudor y saliva. Así es. Entonces, pero en la elección del 2013, a la candidatura a la presidencia municipal, a la ciudadanía y muchas personas, incluso cercanas a usted, les dio la impresión, o nos dio la impresión de que de momento abandonó la campaña. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó seguramente, Carlos, fue que el dinero en el transcurso de la campaña fue escaseando y eso no nos permitió mantener un ritmo de la estructura y de la permanencia a veces en medios de comunicación que nosotros hubiéramos querido mantener. La campaña, y sobre todo la que a mí me tocó en lo personal como candidato a ser, jamás tuvo una disminución, al contrario, yo diría que tuvo un incremento en su intensidad, pero sí efectivamente tuvimos a partir de la segunda mitad de esa campaña muchos problemas para financiar el manejo mismo de la campaña. Eso seguramente puede haber sido el causante que haya dado esa impresión porque no hubo otra cosa. Sé que luego se generan comentarios que intentan desacreditar a veces, incluso hasta dar la idea de que se vendió, de que se negoció. No hubo absolutamente tal. Jamás he negociado nada con el gobierno, ni con los funcionarios, ni con quienes entonces manejaban la política. No lo hice como diputado y mucho menos como candidato. Y nunca lo voy a hacer, además, Carlos. Y aparte creo que también hubo una estrategia que fue muy eficaz por parte del gobierno para desacreditar en mucho lo que se hacía en nuestra participación en foros, en escenarios, en los mismos medios de comunicación. Se complicó mucho, se incrementó mucho la presencia, por cierto, del entonces candidato José Ramón Enríquez, junto con la presencia que tenía el candidato del PRI. Entonces fueron dos campañas efectivamente muy bien financiadas, digámoslo así, y eso creo que también ayudó a que la nuestra disminuyera en su presencia exterior. Pero nunca disminuimos en lo personal, repito, la presencia ni la intensidad de la campaña. Jorge, otro aspecto que se comenta de su personalidad, que entró en un estado de presión posterior al proceso electoral. No hubo tal, Carlos, no. Lo que sí, finalmente, bueno, pues a partir de ese entonces empezaron a haber un alejamiento del partido por muchas circunstancias que se fueron dando en el camino. Dejé de estar presente en algunos escenarios, sin embargo seguí participando prácticamente en todos los momentos y las convocatorias que el partido tuvo, tanto en la campaña que se inició de manera inmediata para la dirigencia nacional entre Ernesto Cordero y Gustavo Madero, después inicia la campaña estatal también con la actual dirigencia estatal, viene la campaña federal donde yo incluso intenté volver a ser candidato a diputado federal. Es decir, no ha habido ni hubo ninguna razón, Carlos, para que se haya especulado sobre esas circunstancias. Yo creo que puede haber sido también parte, a lo mejor, de alguna estrategia que se haya generado para tratar un poco de alejarme. Yo, Carlos, esa fue mi cuarta campaña. Yo sé perfectamente a lo que vas en una campaña, sé las dificultades que se tienen desde la oposición para ganar una campaña y jamás pensé y esperé que el triunfo fuera a ser seguro. Siempre es un escenario que consideras, que sabes que está ahí. Supe que iba a ser una campaña difícil porque además fue una campaña intermedia. Así que yo cuando se dio el resultado lo asumí con toda la madurez que me da el haber podido y haber participado en procesos anteriores. Por cierto, se comenta que cuando usted era regidor y le ofrecen la posibilidad de ser diputado federal, no quería y que la ganó incluso. Que sí, había un poco allí de reticencia. Pues no quería, Carlos, porque precisamente estaba yo en medio de una función que era la de ser regidor. No me gusta dejar las cosas a la mitad, aunque entiendo que, bueno, pues a veces por la conformación de nuestras estructuras, de nuestros procesos, pues a veces tienes que dejar una para continuar si quieres una carrera política. En aquel entonces el presidente del partido era el licenciado Bonifacio Herrera, él fue quien me lo ofreció.
Yo efectivamente de momento sí rechacé esa posibilidad porque consideraba, y lo sigo pensando así, que bueno, pues si estás en medio de una función, no es lo correcto afrontar la que sigue, sin haber concluido la otra. Sin embargo, lo acepté por diferentes razonamientos y circunstancias, y como tú bien dices, bueno, pues tuvimos la suerte de ganar esa elección. Aún con un poco de temor. Pues sí, ¿verdad? Pues es que mira, una campaña, y sobre todo cuando se hace desde la oposición, Carlos, en donde tienes prácticamente que generar tú todo alrededor de una campaña, siempre son muy complicadas. Yo lo sé, esa vez ya había sido yo candidato en una ocasión. Entonces, bueno, pues no desconocía a lo que me enfrentaba y sabía que iba a ser complicado. Lo hice, repito, por muchas razones. La principal fue precisamente porque teníamos que ayudar a fortalecer de nuevo un triunfo del PAN en la presidencia de la República, como efectivamente se dio. De alguna forma, pues bueno, si yo era en ese momento quien pudiera ayudar, pues terminé aceptando esa responsabilidad. Jorge, el equipo que ustedes conformaban políticamente, al interior y al exterior, que es Gina Campuzano, José Antonio Ochoa y usted, pues era un equipo muy fuerte, muy consolidado, un frente muy poco vulnerable. En la actualidad ya no existe como tal. ¿Qué pasó? No, bueno, son circunstancias, Carlos. Yo creo que a veces dentro de esta actividad pues tomamos determinaciones y pensamos que diferentes caminos son lo mejor a veces en ciertas etapas. Yo no dudo que en algún otro momento podamos volver a coincidir en alguna pues nueva empresa de tipo político en ese sentido. Pero efectivamente, una vez que concluyó la campaña, en donde hasta en ese momento la dedicación y el trabajo de ellos fue absoluto, yo les estoy y les estaré siempre agradecido por toda esa dedicación que pusieron, sobre todo para sacar ese proyecto que no concluyó favorablemente de la presidencia municipal. A partir de entonces ellos deciden, bueno, tomar un camino diferente, el cual se respeta, es aceptable, seguimos siendo amigos y espero que en algún otro momento podamos coincidir. Ahora José Antonio Ochoa también aspira a la presidencia municipal. ¿Qué sensación le genera o qué impresión le genera el hecho de que de alguna manera ahora políticamente sean adversarios? Pues mira, es una etapa, digamos, de pre-campaña en donde todos podemos de alguna forma manifestar nuestras aspiraciones. Él en lo personal ha venido construyendo ya su carrera solo, digamos, construyendo su propio equipo. Yo lo respeto, me parece que tiene además mucho futuro dentro de esto porque es muy dedicado en lo que hace, muy profesional también. Yo creo que es una buena opción y en el PAN, además, bueno, siempre ha sido esa circunstancia, es decir, cualquiera que desee aspirar a una posición, pues la busca, la pelea y la lucha. Yo creo que esta etapa la hemos llevado razonablemente bien. Espero también que haya un momento en el que podamos tomar una definición juntos y sumarnos, ya sea el uno al otro, como tenga que ser, quien pueda ser mejor para esto. Y yo considero, por lo que lo conozco y lo que los conozco, que seguramente así será. ¿Qué implica el sumarnos el uno al otro? Bueno, que ya ha llegado un momento en que podamos y tengamos que definir quién puede encabezar mejor la posición de una candidatura a la presidencia, podamos volver a ser un equipo. Si él fuera el candidato, ¿usted lo apoyaría? Mira, yo en este aspecto, Carlos, he manifestado que a mí me parece, sobre todo por la posibilidad que tenemos el próximo año de ganar realmente la gubernatura del estado y con ello muchos municipios y distritos, que debemos ir con nuestros mejores cuadros. Es decir, no se trata de quién me cae bien, quién me cae mal, sino simplemente quién puede mejor encabezar. Y yo en el caso tanto de Toño como en el caso del doctor Enríquez he dicho que si después de un procedimiento en el que a todos nos quede claro quién debe de ir, se demuestra que algunos de ellos, diferente a mí, debe de serlo, yo no tendré ningún inconveniente en sumar. ¿Y cuál sería la vía para demostrar eso? Mira, yo he estado pidiendo que hagamos una encuesta en donde podamos ver hacia afuera quién puede representar mejor esta posición. Me parece que es lo más objetivo, lo más claro y pues bueno, lo transparente en este aspecto. Yo creo que aquí no podemos o debemos más bien dejar atrás nuestras aspiraciones personales y supeditarlas a un objetivo superior, que es generar alternancia en Durango. Que por cierto creo que los tres a quien menciono siempre es algo de lo que hemos luchado. Sería, me parece muy egoísta
en una posición muy personalista, decir que tengo que ser yo y si no, no voy. En mi caso así será, es decir, si yo veo y se demuestra que alguien puede encabezar mejor esta posición, yo no tendré ningún inconveniente en sumarme, pero de la misma manera, pues esperaría esa madurez y humildad de los demás. Usted dice que ha propuesto eso. ¿Qué le han dicho respecto a su propuesta? ¿Qué fin ha tenido? Mira, yo la única respuesta que hasta el momento he escuchado es la del propio jefe estatal, en donde él argumenta, y con razón además, que una encuesta no puede ser el único mecanismo para definir una candidatura. Es cierto, tiene que haber otros elementos y a lo mejor en diferentes elecciones puede haber circunstancias diferentes en donde obliguen a tomar decisiones diferentes. En esta ocasión, si hay otros elementos, sería bueno escucharlos, pero sí me parece que una encuesta debe ser uno de los muchos elementos que deban ser tomados en cuenta. Y yo esperaría que así fuera. Bien, vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento. Les recuerdo, estamos con Jorge Salum del Palacio. Continuamos con Jorge Salum del Palacio, panista, aspirante a la presidencia municipal de nuestra capital. Jorge, ¿qué otros elementos puede haber, aparte de las encuestas, para determinar quién es el candidato idóneo? Pues mira, yo supongo por lo que he escuchado del propio dirigente estatal y que vuelvo a darle la razón en ese sentido, que si estamos tratando de conformar una alianza con otros dos partidos, en este caso Movimiento Ciudadano y el PRD, tiene que haber un equilibrio pues, de partidos en sí mismos. Es decir, el PAN no puede quedarse con todo, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Además, Carlos, coincido en que tenemos que ir en alianza. A mí me parece que es muy importante la participación de estos dos partidos junto con el PAN para que de veras podamos hacer un bloque más unificado que disperse menos el voto, porque el problema en Durango no es necesariamente que el PRI tenga una votación mayor, sino que simplemente la votación opositora a veces se divide y en esa división vuelve a ganar el PRI. Entonces, en este contexto de una alianza, es importante que estén todos los partidos, o estos tres partidos cuando menos, incluidos. Pero lo que me parece todavía más importante es que una vez haciendo una bolsa de los tres partidos, veamos en ese contexto cuál de las personas que estamos dentro de los tres partidos podemos encabezar de mejor manera en las diferentes posiciones. Pero desde luego es importante generar hasta donde sea posible un equilibrio en los propios partidos. Pero repito, sí me parece que no debemos de llegar a la posición de decir, bueno, pues tiene que ser la gubernatura para el PAN y como equilibrio la presidencia municipal para Movimiento Ciudadano. Suena bien en términos de equilibrios de partidos, más suena lógico. Pero si ya viendo en los números que eso pudiera no solo generar que no ganáramos una elección a la presidencia municipal, sino además incluso poner en riesgo la propia candidatura a la gubernatura, creo que es algo que debemos todos de considerar. Hace 2 días, aproximadamente 3 días, declaró usted a los medios de comunicación de que hay un riesgo importante dentro del Partido Acción Nacional de que se divida. Pues mira, lo hay, Carlos, en función de, me parece, una falta de operación política, de comunicación y aparte, pues, de intentos por lo que pudiera tratar de interpretarse como una imposición, es decir, generar candidaturas simplemente por el hecho de que, pues... En este caso, ¿cuál imposición? ¿De quién? No, digo, de que pudiera el comité estatal en el marco de una designación, porque ahora todas las candidaturas van a ser designadas, lo cual es estatutario y no estamos en contra de eso, pues simplemente designar a una persona sin considerar elementos que puedan validar esa designación. Eso para mí es una imposición. Y una designación pues con elementos, pues es una designación consensada en donde hay comunicación y en donde todos estamos de acuerdo que esa es la mejor decisión. Entonces, si hay una imposición, es decir, si hay designaciones hechas simplemente por el único pues argumento de es lo que yo quiero como comité estatal, como comisión permanente, que es la que decide, me parece que eso tiene riesgos importantes en lo que se refiere a la unidad. Pero lo más grave, Carlos, es el riesgo, que es a lo que yo
creo que intenté referirme en esa entrevista que tú mencionas, es que si no elegimos bien a los perfiles y los elegimos simplemente en función de equilibrios de partido, por ejemplo, tenemos el riesgo, a lo mejor, de no solo no ganar la presidencia municipal, sino además poner o comprometer el resultado, que es lo más importante, en la propia gubernatura. Por eso vuelvo a insistir, no se trata de que yo deba de ser el candidato porque he hecho tal cosa o porque soy del PAN y porque es el partido con mayor votación. No, simplemente vamos poniendo en la mesa ya los tres partidos en conjunto, quiénes son los perfiles con los que contamos en conjunto y en función de eso tomar las mejores decisiones. Porque repito, creo que como nunca, Carlos, tenemos la oportunidad en Durango de generar alternancia. Tenemos un excelente candidato surgido además de un proceso prácticamente pues unánime, porque no hubo una contienda como tal para tratar de generar un candidato gobernador. Eso nos evita una fractura. Entonces es un candidato además con un potencial electoral muy amplio. Me parece que los adversarios tienen debilidades que debemos aprovechar, pero me parece también entonces que nosotros, tal vez en un acto que pudiera ser riesgoso, pues designar candidatos que a lo mejor no ayuden al candidato gobernador a generar la cantidad de votos que requerimos. ¿Qué debilidades ve usted en el Partido Revolucionario Institucional? Mira, me parece que la elección de su candidato les genera alguna cierta debilidad que debemos pues nosotros tratar de potenciar. Es decir, su proceso, el proceso de ellos no fue lo más terso posible. Me parece que el candidato, el virtual candidato, pues no es necesariamente el más fuerte desde mi punto de vista de los que aspiran, y eso pues nos ayuda también, nos ayuda indirectamente, pero no le debemos apostar a eso, porque además el PRI es fuerte siempre, no por otra cosa más que por la utilización a veces de recursos públicos y muchas circunstancias y ventajas que de manera ilegal se generan, y eso lo hace peligroso siempre. Aún cuando nosotros tengamos un buen candidato surgido de un proceso mucho menos confrontado, no la tenemos fácil, tenemos que construir condiciones, y me parece que esas condiciones en principio radican básicamente en generar para todos los municipios y los distritos pues los perfiles que mejor puedan contribuir. Regresando a la vida interna a la vida interna del Partido Acción Nacional, el hecho de que usted lo haya comentado de manera abierta implica que hay una turbulencia al interior del PAN, sin duda alguna, en términos de la designación del candidato. ¿Es grave esta situación? Mira, en el PAN siempre hay turbulencia, Carlos, y sobre todo en nuestros procesos internos, porque son procesos efectivamente en donde, pues bueno, las condiciones son mucho más libres, es decir, todos podemos expresarnos, buscarlo, pelearlo, y eso siempre el PAN ha generado pues confrontaciones. Pero cuando pone en riesgo la integridad y la unidad del PAN ya es otra situación, como usted lo comentó. Así es, y sobre todo, repito, en un escenario muy favorable para nosotros. Yo creo que ahorita todos debiéramos estar alineados precisamente al objetivo principal, que es ganar la gubernatura. Y alinearse a ganar la gubernatura quiere decir poner sobre la mesa lo que somos y lo que podemos ser para que se decida en función de eso, que es lo mejor. Si no se hace, entonces efectivamente la unidad puede de alguna forma fragmentarse o dividirse todavía más y generarnos una... ¿Qué haría usted? No lo tengo contemplado, Carlos. Pero nadie le creemos eso. No, es que mira, yo repito, creo que si la decisión se da en términos claros para todos, en una mesa de diálogo en donde todos entendamos, lo que de seguro voy a hacer es sumarme y ayudar a quien sea el candidato. Desde luego al de gobernador, pero sin duda también al candidato a presidente municipal. De no ser así, Carlos, bueno, creo que será un escenario que habrá que valorar en su momento. Yo aún en cualquier escenario sigo pensando que lo mejor que podemos hacer es contribuir para que haya alternancia, y lo haré desde luego en la trinchera en que mejor pueda hacerlo aun cuando se den esas condiciones, pero sí me parecería muy lamentable que la oportunidad histórica que tenemos de ganar la gubernatura se nos fuera por caprichos, por falta de madurez y de humildad. ¿Usted considera de que se habla luego de caballos de Troya incluso en este proceso? Me refiero a la oposición. ¿Lo ve así, que hay ese riesgo de que haya caballos de Troya al interior de
los partidos que conformarían esta alianza? Puede ser, Carlos, sí puede ser. Yo ¿Con qué partido? a veces alcanzo a percibir incluso que muchas de las decisiones que se están tomando dentro de este contexto de alianza pudieran a veces estar influidas por el propio PRI o por el gobierno, ¿no? O sea, a mí ¿Por ejemplo, cuál? No, yo no te quisiera o no podría hablar de uno en lo particular porque estoy especulando. Es decir, estoy simplemente pensando que a veces hay decisiones que pudieran ser lógicas, es decir, vamos a poner a los mejores candidatos. Y luego eso no se hace. Entonces a mí me parece que eso pudiera a veces así interpretarse como la intención de favorecer a nuestros adversarios, ¿no? Yo he visto en el PAN poner candidatos que están en el último lugar en las encuestas. ¿Sí? Ponerlos a modo. Así es, entonces sí creo que debemos demostrar en los hechos que eso no es cierto para generarnos a nosotros como panistas y como próximos o eventuales candidatos la seguridad de que tenemos un partido y una alianza que quiere realmente ganar una elección. Entonces yo sí creo que aquí pues deberíamos tener en la mesa todo eso. Lo que sí me parece es que hasta este momento en donde no hemos tenido ni siquiera una mesa de diálogo, no hemos tenido comunicación, donde finalmente pues a veces hasta una entrevista puede ser como esta, genera inconformidades en el comité estatal, en fin, y no hay ningún diálogo, ni ningún argumento que nos diga pues cómo se están dando las cosas, pues eso es muy preocupante. Entonces podemos decir lo siguiente: cualquiera de los candidatos que están ahorita, ya que manifestaron su deseo de participar en esta coalición, si es mediante un proceso razonado, es decir, valorando encuestas y otra serie de elementos de coyuntura política, sin duda, usted lo apoyaría si no fuese usted. Si fuese por este mecanismo. Así es. De otra manera no les otorgaría su apoyo. No estoy negando el apoyo a priori, Carlos. Habría que analizar las circunstancias en cómo se dé todo eso. Simplemente digo que no serían ya las mismas o las mejores circunstancias, porque eso generaría mucha desconfianza del proceso en sí mismo de cómo se designaban los candidatos. Candidato a la gobernatura del estado, sin duda, bueno, pues ya José Rosa Saizpuro Torres es el candidato muy dibujado. Así es. ¿Qué posibilidades le ve usted de poder ganar? Muchas. ¿Por qué? Muchas, la verdad. Mira, porque ya ganó hace 6 años para empezar. El actual gobierno le robó a José Rosa Saizpuro la elección, incluso a mano armada, en un proceso en donde fue pues muy atropellado. Era un candidato que recién se venía de otro partido, el PAN, muy mal organizada la campaña. Yo mismo fui candidato en esa elección a diputado. Fui testigo muy directo de las grandes deficiencias que se tuvieron en esa campaña y aún así se gana la elección con un candidato que en aquel entonces me parecía incluso más fuerte que el PRI. 6 años después, en donde yo entiendo que existe una percepción social muy generalizada de que eso sucedió, es decir, que le robaron la elección, después también de tener una presencia pues constante en la sociedad, en los propios medios del senador Saizpuro, y ahora supongo que con una mucho mejor organización hay muchas posibilidades de ganar la gobernatura. Yo entiendo que las mediciones que se han hecho, si bien no ponen un resultado fácil, va a ser una elección muy complicada, sí dan altas posibilidades. Por eso creo que se puede ganar. Comenta usted de que hubo confrontaciones a mano armada. ¿Cuáles fueron estas? No, bueno, pues el robo de urnas en las casillas con gente armada, en una casilla misma de mi distrito, del 5º distrito en aquel entonces, en la Escuela Revolución. Mi hermana de representante de casilla fue testigo de cómo entran hombres armados a robarse la casilla de la Escuela Revolución, que por cierto es una casilla en donde el PAN siempre gana con un margen muy amplio. Es una situación difícil, sin duda, ¿no? Sí, así es. Bien, para que gane un candidato, la gobernatura requiere un candidato a presidente municipal fuerte y candidatos a diputados fuertes. ¿Qué candidatos serían los fuertes a la por el Partido Acción Nacional o por la coalición a diputados locales? Mira, Carlos, yo no me toca a mí decir quién es fuerte, porque además soy parte involucrada en ese proceso. Yo mismo no estoy manifestándome en esa condición, simplemente estoy pidiendo que se nos mida y que una medición sea la que determine quién es fuerte o quién es menos débil, si quieres. ¿Ve parcialidad en las decisiones de la dirección del Partido Acción Nacional?
Mira, yo veo cierta cerrazón, sí, para aceptar ciertas condiciones, para poder platicar, para poder acordar precisamente los términos de los que se pueda considerar para tomar una determinación. Sí me parece que hasta la fecha ha habido una actitud que hubiéramos querido que fuera más abierta, pero bueno, entiendo también que ellos están en el proceso de conformar una alianza y a lo mejor eso es ahorita el objetivo primordial. Todavía espero y confío en que haya el momento en el que podamos decir, muy bien, ya la alianza o la candidatura común está cocinada, vamos a ir así, ahora quién debe de ser y ahí podamos estar todos sentados en la mesa. ¿Usted ya ha buscado el diálogo? No, yo no lo he buscado, Carlos. Yo simplemente he estado, pues bueno, haciendo mi trabajo en este momento de proselitismo interno, si es que se quiere ver así, tratando de platicar con la gente del PAN, con los liderazgos del PAN, con los militantes del PAN y expresando pues mi Pero en ese quehacer político, ¿no es correcto también buscar el diálogo con la dirección? Sí lo es, desde luego que lo es. ¿Lo va a hacer? Mira, yo estoy esperando simplemente el momento en que deba yo de hacerlo. Yo finalmente tendré un momento legal en donde deba de expresarlo. Yo he visto al dirigente del PAN sí pues reunirse públicamente con los aspirantes de otros partidos o con los dirigentes de otros partidos. No lo critico como tal, finalmente son los partidos que están tratando de aliarse y llegará un momento entonces en donde tenga que ser con los aspirantes a las diferentes posiciones. En ese momento yo no tengo ningún inconveniente en dialogar y en buscar el diálogo. Yo creo, sin embargo, que, o cuando menos así lo viví durante muchos años en el PAN, en donde los dirigentes eran los más interesados en que se ganara una elección y por lo tanto los primeros que daban el paso para buscar a los mejores candidatos. Hoy parece que se invirtieron los papeles. Hoy los candidatos tenemos que ir, o los aspirantes tenemos que ir a buscar a nuestros dirigentes para que nos tomen en cuenta. Se invirtieron los papeles, a lo mejor son circunstancias diferentes, pero si ¿Y por qué no obra diferente? Pero si yo fuera dirigente de un partido interesado en ganar una elección, estaría de lleno buscando a los mejores perfiles que me ayudaran a lograr eso. ¿Y por qué no cambia usted esa actitud y busca al dirigente? Lo haré en su momento, Carlos, hace algunos meses. ¿Eso hubiera sido ya? No necesariamente, porque ahorita estamos en un proceso de construcción de una candidatura común. Hace algunos meses yo intenté ser candidato a diputado federal por el 4º distrito en esta elección federal pasada. Yo fui quien buscó al dirigente estatal, no él a mí. También en aquel momento dado se buscó una encuesta que sí se hizo, por cierto. ¿Sí? Finalmente, bueno, pues yo di todos los pasos, acudí con el dirigente estatal, se hizo una encuesta y creo que en esa encuesta pues no fueron las decisiones conforme a lo que se indicaba. Yo esperaría en esta ocasión, aún y cuando sea yo quien tenga que buscarlo, lo haré en su momento cuando tenga que hacerlo. ¿Su relación personal con el dirigente estatal es buena? Pues mira, no hemos tenido ninguna diferencia evidente. Ciertamente yo no apoyé su postulación para jefe estatal. Supongo que eso puede tener alguna circunstancia o consecuencia en este aspecto. Nuestra relación ha sido de respeto y yo siempre he recibido de él una atención respetuosa y se lo reconozco. Y lo único que aspiro y espero es que finalmente la decisión se tome no en función de si mi relación es buena o mala, sino de si mi posición ayuda o no. ¿Algo más que desean agregar? Pues no, Carlos, mira, yo no puedo dejar de mencionar mi preocupación. Fui, creo que, insistente en esta plática que tú me haces el favor de permitirme, de que debamos tomar las mejores decisiones. Yo tengo muchos años de panista, muchos años más de los que he participado activamente en política. Me ha tocado... Casi es de familia, ¿no? Así es. Y me ha tocado pues estar en la antesala de muchas elecciones en donde pues ni siquiera pensábamos que teníamos una posibilidad de ganar. Aún y cuando hemos tenido desde muchos años, así es, aún y cuando con Rodolfo creo que pensábamos que podíamos ganar, o tal vez hasta ganamos en su momento. Bueno, pues eran circunstancias sociales, políticas, legales muy complejas, eran de esas elecciones de fraudes masivos, era muy complicado. Creo que hoy, en esta ocasión, como nunca, tenemos de veras esa oportunidad
que mucha gente, como yo, estoy seguro hay, que piensa que en Durango debe de haber una alternancia. Y yo quiero poner de mi parte en ese sentido. Pero repito, la preocupación que me parece es que el PAN no estuviera, me refiero a sus dirigencias o a sus dirigencias, pues digamos en la misma sintonía, y que además, pues por cuestiones que no fueran realmente las verdaderamente prácticas y objetivas, se tomaran decisiones que nos dieran al traste con esa posibilidad que tenemos de generar alternancia en Durango. De manera inmediata, Jorge Salum, su relación personal con el señor gobernador, ya que incluso, bueno, comenta usted mismo que fueron compañeros en la universidad, ¿cómo es? No hay una buena relación. En los años incluso que a mí me tocó ser diputado local, fue una relación que se deterioró mucho, en principio porque me parece que Jorge dejó de ser ese Jorge que conocí como estudiante para convertirse en un gobernante como los que siempre hemos criticado, además donde nunca hubo una sola comunicación, en donde no hubo diálogo, en donde hubo imposición, en donde el Congreso en el que yo participé prácticamente impusieron todo, pues de una forma totalmente irracional, en donde hubo violaciones flagrantes como la que se hizo a la Universidad Juárez del Estado. Por lo tanto, bueno, pues prácticamente mi relación con el gobernador ha sido nula en estos años que tiene el gobernador. ¿Con Ismael Hernández de Eres? Pues bueno, con él me tocó convivir a mí como diputado federal. No tuvimos en sí mayores problemas, pero también fui hasta donde lo pude hacer crítico con una administración que me parece que aún y cuando generó muchas cosas que se le reconocen al gobernador Ismael, también hubo muchas dudas de la integridad y la corrupción en ese sexenio. No tengo con ellos ninguna relación de amistad más que la de saludarnos y nos topamos frente a frente, pero no ha habido en estos años de gobernatura de Jorge, ni los hubo con Ismael, una comunicación de ningún tipo. Jorge, ¿algo más que desea agregar? No, Carlos, nada más agradecerte a tu público. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en tu programa, que me hagas favor de invitarme y te lo agradezco mucho. Y ojalá no sea la última. Esperemos que no. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos a Jorge Salum del Palacio que nos haya acompañado en esta ocasión, por supuesto al público Radio Escucha, que ojalá esta entrevista haya servido para que usted se forme un perfil de la personalidad de Jorge Salum. Obviamente es una persona pública, ha sido un actor político durante ya bastantes años, ustedes lo conocen, pero bueno, todos los días uno se actualiza en conocer a la gente. Esperamos que tengan muy buen día, que pasen buen sábado.